Entonces el primer ejercicio se trata de, para la planta con ese modelo nominal, ¿ya? Se desea lograr inverso perfecto de la planta a frecuencia continua, seguimiento de referencia con energía en la banda 0 a 20 radianes por segundo y compensación con perturbaciones, de perturbaciones con ancho de banda entre 0 y 10 radianes por segundo. ¿Qué significa eso? Que, o sea, en el fondo, ¿qué diferencia tiene con lo que hemos venido haciendo hasta ahora en el ramo? Bueno, analicemos una a una. Eh, Tenemos por un lado el primer requerimiento, que es el típico de siempre, ¿no es cierto? Inverso perfecto de la planta a frecuencia continua. O sea, ¿qué es lo que hay que ponerle en el controlador? Integrador. Integrador. Luego, segundo requerimiento dice seguimiento de referencia con energía en la banda 0 a 20 radianes por segundo y la compensación de perturbaciones de 0 a 10. Hasta ahora hemos visto que al final estas dos cosas van de la mano, ¿no es cierto? Porque si compenso perturbación en una banda, sigo referencia en la misma banda, ¿no es cierto? Porque las funciones de sensibilidad que relacionan perturbaciones y referencias con la salida son complementarias. Entonces, eh, en estricto rigor, si es que siguiéramos el primer requerimiento, si es que lográramos seguir una referencia de 0 a 20 radianes, bueno, eso ya cubre de 0 a 10 radianes la compensación de perturbaciones. Pero vamos a desperdiciar algo de energía en eso. ¿Ya? Entonces podemos aprovechar una arquitectura nueva que vimos en la unidad de arquitectura CISO, en que podemos agregar un bloque de prealimentación de referencia, que se llama, y con ese bloque podemos separar estos dos requerimientos. Entonces podemos diseñar el lazo para compensar las perturbaciones con el requerimiento de 0 a 10 que se tiene y poner un bloque de prealimentación de referencia para atacar el lado o sea, para aumentar el ancho de banda solamente para el seguimiento de referencia. ¿Ya? Entonces, para separar estos dos requerimientos podemos usar, eh, voy a hacer zoom aquí para poder escribir, ah, realimentación de perturbación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, como vimos en la materia de arquitectura CISO, abordamos el problema primero por el lado de la compensación de perturbaciones y luego agregamos el bloque que nos va a hacer el cambio de ancho de banda para el seguimiento de referencia. Entonces tenemos la planta que es, podemos usar lo que hemos venido usando siempre, por ejemplo, asignación de polos para lograr un ancho de banda deseado. Y entonces, ¿qué tendríamos? Un ACL que va a ser igual a S cuadrado más 14S más 100 más un S por un S más L0, ¿cierto? Para forzar la integración. Entre paréntesis, el ACL de qué grado tendría que ser. Sería 4, ¿cierto? Porque es 2 por n menos 1 más 1 para agregar el integrador. El, el A es de grado 2, por lo tanto 2 por 2 da 4, menos 1 más 1 da 4. ¿Ya? Entonces,
No, porque con el integrador lo que vamos a hacer es lograr seguir referencia continua, ¿ya? O sea que el T0 tenga valor 1 para frecuencia 0. Pero por otro lado, además, estamos diciendo que la referencia se va a mover o sea, no va a ser siempre constante, entonces va a tener una cierta energía de movimiento que está en la banda entre 0 a 20 radianes, o sea, tiene energía en esa banda, 0 a 20 radianes. Por lo tanto, eso lo tenemos que ajustar, para eso tenemos que ajustar el ancho de banda de la función de sensibilidad, la función de sensibilidad complementaria, de hecho la T sub 0. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos listo el grado de ACL, ¿no es cierto? Con el polinomio A y el polinomio L, ¿cierto? Y bueno, continuamos con el B, que es 100, ¿cierto? Por el P del numerador del controlador. Entonces este sería, ¿de qué grado sería el polinomio P? Para que vayamos refrescando la memoria. Sería, ¿cómo? Sería grado 2, ¿no es cierto? Porque el controlador en general lo hemos trabajado bipropio, ¿no es cierto? O sea que tiene el mismo grado numerador que denominador del controlador. Como el numerador, lo voy a marcar con otro color, como el denominador del controlador es este, que es de grado 2, entonces vamos a poner un polinomio de grado 2 en el numerador del controlador. Entonces sería P2 S cuadrado más P1S más P0. ¿Ya? Entonces a continuación elegimos un polinomio que cumpla con las características que necesitamos para el problema. Entonces dijimos, a hacer vamos a lograr seguir la referencia entre 0 y 10 radianes por segundo, o sea, menos energía. Comenzar perturbaciones en la banda 0 a 10 radianes por segundo, o sea, el ancho de banda más pequeño que se requiere, y para el tema de la referencia vamos a ajustar con un bloque de prealimentación. Por lo tanto, ¿cómo escogemos el polo dominante del ACL? Claro, con el ancho de banda que requerimos para perturbación, o sea, sería por ejemplo, un S más, ¿no? 10 como límite, pongamos 10. Mayor o igual, porque claro, a 10 vamos a atenuar a 3 decibeles, todavía estamos. 10 es el límite, claro, podríamos poner 12 pero 10 es el límite, pongamos eso eh, por ahora. Ustedes pueden probar qué pasa con otros valores también. Entonces voy a poner eh, otro polo para completar el grado 4, ¿no es cierto? Un S más 30 al cuadrado y un S más 50. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Entonces voy a repetir, la pregunta es si es que se puede poner un polo complejo conjugado como dominante. Sí, y de hecho casi siempre o sea, muchas veces es mejor elección incluso porque bueno, eso cae, ¿cierto? Después de la frecuencia de corte, cae con 40 decibeles por década, por lo tanto tiene más atenuación y además tiene una respuesta a escalón más rápida, que llega más rápido al tiempo, eh, o sea, al valor final. Entonces, por ejemplo, aquí se puede poner algo del tipo, eh, lo voy a escribir genéricamente, ¿cierto? S cuadrado más 2 psi omega n S, perdón, S más omega n cuadrado. Entonces típicamente aquí se escoge un psi de 0,7 porque eso minimiza el pic de resonancia de la, de la respuesta en frecuencia. Y aquí podríamos elegir mínimo, el omega n sería mínimo 10 radianes por segundo. ¿Ya?
Em, Podemos elegir un poco más también, como dijimos, pero tampoco es bueno elegir mucho más porque justamente lo que queremos hacer es que no sea mucha la ¿cómo se llama? El ancho de banda del controlador y por lo tanto desperdiciar energía, ¿ya? Entonces, ese número, el psi, para que el polo sea complejo conjugado, tiene que ser mayor que uno y menor que, perdón, mayor que cero y menor que uno. Mayor que cero para que sea estable, menor que uno, menor estricto, eh, y principalmente de ese parámetro depende, desde el lado de la frecuencia, depende el pic de resonancia que hay en la respuesta en frecuencia. Y con 0,7, o sea, de hecho es 0,7 algo, es 1 partido por raíz de 2, se minimiza el pic de resonancia que hay en ese punto. Casi siempre se coge 0,7 por eso. Ya, entonces, bueno, con esos polos que escogí el problema lo tengo resuelto, entonces voy a poner el resultado nomás, obviamente no vamos a resolver no nos vamos a poner a resolver un sistema de ecuaciones. Eh, eh, con estos, lo voy a anotar. Entonces, queda ese controlador. Ahora, este controlador, si hacemos el ejercicio de vuelta, digamos, de calcular el T sub 0 de ese, ya la sensibilidad complementaria, que es la que determina el ancho banda para seguimiento de referencia, vamos a tener un T0 igual a 3416. ¿Quién se acuerda cómo se calcula el T sub 0 para que vayamos refrescando la materia? Claro, exactamente. Entonces, si calculan eso, van a llegar a esto. Tenemos ese T sub 0, ¿ya? Entonces, tenemos ahí el polo dominante que elegimos que determina el ancho banda de hasta 10 radianes por segundo para la compensación de perturbaciones. Pero necesitamos agrandar el ancho banda desde el punto de vista de seguimiento de referencia. Entonces, y el bloque de proalimentación de la referencia es un bloque que se pone acá, HDS. ¿Ya? Entonces nuestra referencia va a estar ahí. Tenemos nuestra salida, nuestra actuación, etc. Entonces, ¿cómo se diseña este bloque H? Tenemos que la transferencia entre I y R es H por T0. Por lo tanto, queremos que H por T0 tenga el ancho de banda deseado, ¿no es cierto? Porque si logramos hacer que el ancho de banda de la respuesta en frecuencia entre R e I sea de 0 a 20 radianes por segundo, bueno, estamos cumpliendo el requerimiento. Entonces, lo que se hace es, bueno, entre comillas, simplemente cancelar T0 y agregar lo necesario para cumplir el requerimiento. Entonces, en este caso tendríamos algo así. Ahí tenemos el inverso de T0 y habría que multiplicarlo, voy a cambiar el color, por un bloque que hasta ahora al multiplicar H por T0 nos queda 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le damos el ancho banda que queremos? Agregamos, ¿cierto? Un bloque que tenga el ancho banda deseado, ¿cierto? Entonces, puede ser, por ejemplo,
Eso. Entonces quedaría el, el HDS, perdón, esto es, aquí me faltó poner que esto es solo HDS. HDS sería eso, esa tremenda cosa. Ya, también obviamente pues, se puede agregar un polo complejo conjugado como polo dominante. Ahí se puso uno al cuadrado para, porque si no esto queda, si no esto queda impropio. ¿Ya? Entonces así el HDS queda bipropio. HDS por T0DS, que es la transferencia entre R e I, ¿cuánto va a resultar? Si la parte en azul que está acá arriba es, eh, es el inverso, entonces ¿cuánto va a ser esta multiplicación? Lo que está en verde solamente, ¿cierto? Entonces queda 20S más 20 al cuadrado. Esa es la transferencia entre R e I. Entonces, con eso tenemos el seguimiento de referencia con el ancho banda que se requiere, de 0 a 20 radianes por segundo. ¿Ya? Ahora, como les decía, otra forma quizá un poco más elegante, en vez de poner ese tremendo chorizo de HDS, es solamente cancelar el polo eh, en S más 10. ¿Ya? Entonces sería, por ejemplo, poner un HDS que tendría que tener en el numerador un S más 10. Si yo cancelo ese polo, dejémoslo ahí por ahora, y volvamos a mirar el T0. Si yo cancelo el polo en S más 10, ¿cuál me queda como dominante? El S más 30, ¿cierto? Entonces yo podría poner, eh, yo podría poner el S más 10 y podría poner simplemente un S más 20, porque ahora este S más 20 pasaría a ser el dominante, ¿no es cierto? Al hacer la multiplicación entre HS y T0. ¿Lo ven? Entonces, bueno, claro, o sea, si lo hacen por esta vía, esta segunda vía más corta, digamos, hay que mirar, digamos, al cancelar, al hacer la cancelación, voy a volver acá arriba, al hacer la cancelación, eh, hay que fijarse cuál va a quedar como dominante. Por ejemplo, si hubiese habido uno en S más 15 y hago la cancelación del 10, todavía no llego al ancho banda requerido, ¿no es cierto? Tendríamos que agregar otro polo que cancele el S más 15 y así, ¿se fijan? Tengan en cuenta esas cosas. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda? ¿Por qué tiene que ser uno? O sea, tiene que ser uno en estado estacionario. Por el mismo motivo que T0 tiene que ser uno en estado estacionario, para que R sea igual a I en estado estacionario. ¿Se fijan? Este último H, sí, toda la razón. Este habría que multiplicarlo por 2. Toda la razón. Para que el H sea 1 a frecuencia 0. Entonces la pregunta 3 dice, suponga que se puede medir D sub G con un ancho de banda de 0 a 10 radianes por segundo y diseñe un bloque de prealimentación de perturbación adecuado para mejorar la compensación de perturbaciones. Ya, ¿cómo era? En este caso voy a dibujar de nuevo el... ¿Sí? Claro, la planta está compuesta por G01 y G02. Es solo que está modelada como que tiene una compensación que entra de manera intermedia. Es como una compensación, perdón, una perturbación interna. Entonces,
Sí, sí, entonces, sí. A ver, vamos a dibujar de nuevo esto. Entonces aquí, ¿qué es lo que se dice? Pues, se supone que podemos medir de sub g. Entonces se agrega un bloque que se llama de prealimentación de perturbación. Esto, a propósito, esto no es nada muy lejos de lo real. Esto se hace mucho, por ejemplo, en las celdas de flotación en la minería. Entonces, lo que se hace es poner este bloque GFF, que va a sumar otro valor a lo que calcula el controlador a su salida. Entonces la salida del controlador va a ser lo que calcula este bloque GFF más lo que calcula el mismo C, el mismo controlador. ¿Ya? Y este GFF, como si se recuerdan de clase, claro, es menos G01 a la menos 1. Ahora, en este caso, G01 a la menos 1, ¿cuánto es? Entonces sería menos S. Claro, entonces esto es impropio, por lo tanto, bueno, el requerimiento de hecho dice que se puede medir este D sub G con un ancho banda de 0 a 10 radianes por segundo. Por lo tanto, con que agreguemos algo que cubra ese ancho banda estamos bien. Entonces, por ejemplo, podemos agregar un polo S más 12, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ese sería nuestro GFF. Y sería un GFF realizable que va a precompensar la perturbación a la entrada del control a la entrada de la planta. Sí, sí. Ah, aquí de hecho sí, tal vez sí, sería conveniente poner así, para no afectar la ganancia. La multiplicación, o sea, es que en este caso, de hecho, la multiplicación en s igual a 0 va a resultar 0, ¿cierto? Porque tenemos un 0 en el numerador. Entonces este ejercicio se trata de diseño en variable estado. Se tiene un motor eléctrico. ¿Cómo? A ver, déjame revisar, que si hay algo, puede quedar, puede que haya algo inconsistente. ¿Eh? No, está el error está en la guía. Está bien lo de los apuntes. Eh, esto de aquí, esto de aquí es un menos. Claro. Entonces, a ver, de hecho voy a compartir el apunte para no sé, dibujar las líneas que no se ven aquí, para que a veces se entienda un poquito más esto. Entonces, el motor eléctrico tiene ese modelo. Entre paréntesis, este es el mismo, esta planta es la misma del problema del motor eléctrico del certamen 1. ¿No? Eso es lo que está escrito en el formato de variable de estado. Entonces dice que los estados son medibles directamente. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de control? Que no necesitamos observador. Entonces podemos usar ese esquema que está puesto ahí donde estamos tomando directamente los estados. Ahora, esto de nuevo tampoco es tan extraño porque en general con un motor uno puede plantear las ecuaciones de tal forma que una de las salidas, uno de los estados sea la velocidad y el otro estado sea la corriente del motor. Por lo tanto, esas dos variables son medibles. ¿No? Pero en general los estados no es tan usual que se puedan medir. ¿Ya? Generalmente hay que usar un observador.
De hecho, puede pasar incluso que no tengamos no sé, un sensor de efecto Hall, por ejemplo, para medir la corriente, entonces hay que estimarla, ¿no? ¿Ya? Entonces se quiere lograr seguimiento de referencia constante y compensación de una perturbación con energía en la banda 0 a 5 radianes por segundo. Entonces se propone este esquema de control. ¿Ya? Con ese valor de K1 y ese valor de K sub I. ¿Ya? Entonces lo que se pide es demostrar que las ganancias K1 y K sub I son buenas elecciones para el logro de los objetivos planteados. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? El ACL, en ese esquema de control, el ACL con este esquema de control es el determinante de SI menos A barra más B barra K. Entonces, ¿por qué hay que buscar ese polinomio? Claro, hay que hacer que el polo dominante sea más rápido en realidad, o al menos al límite. Y en realidad, de hecho, en este caso no se pide diseñar, se pide ver si es que cumple. Entonces en realidad hay que ver si es que, más que asignar el polo, hay que ver si es que cumple con el requerimiento. Entonces voy a hacer algunos pasos de esto porque es un poco largo, pero eh, voy a hacer algunos pasos para que vayamos viendo. Entonces, de partida, lo primero que hay que hacer es que, para poder calcular esto, ACL, que es igual al determinante de SI menos A barra más B barra K. ¿Qué hay que hacer primero? Exactamente, ¿cuál es el A barra y B barra? Entonces ya, pues, ¿cuál es el A barra? Claro, el B barra, dijimos, es B sobre 0. Y bueno, de paso, con la nueva definición de estado tenemos un C barra, que va a ser C con un 0 al lado, porque el nuevo estado no influye en la salida, solamente los estados originales de la planta. Entonces con eso vamos a tener un A barra, que debe ser igual al menos 15.1 menos 1,5, 0, 1, 0, 0, 0, menos 5, 0. ¿Ya? Que un poco amontonado, pero bueno. Y el B va a ser... ¿Qué pasa aquí? El B barra va a ser... Va a ser eso. Entonces, y por otro lado, además de la información del problema, tenemos que el K es este K1 con el KI, y eso, según la información del problema, es 4,975, 87. Son números raros, obviamente, es porque está semi-cocinado. Entonces, ya, sí, sí, ya me acordé por qué lo cambié. Justamente era por eso, porque con esto que estoy escribiendo acá, da
Lo mismo que dijiste tú, pero negativo. Y ahí sí da. Entonces, entonces sí, lo cambié acá, pero se me olvidó cambiarlo en la guía que le subí. Ya lo voy a arreglar y ahí los voy a usar, pues. Pero el K, a ver, lo voy a rayar aquí encima, de hecho. Estos no son, estos son, son así. Cuatro coma nueve siete cinco 87. Y este es menos 50. Ya, ahí lo voy a actualizar, pero bueno, para los que lo hicieron, ahí sí da. No voy a hacer no voy a hacer en detalle este desarrollo. De hecho, bueno, lo pueden hacer con la calculadora, con el MATLAB. Em, pero da el polinomio de lazo cerrado que da es, es este. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos que el polo dominante está justo en 5, que es lo que se requiere. Además, con este esquema de control de esta forma, tenemos seguimiento de referencia continua, que es lo otro que se requiere. Em, entonces, no sé, una pregunta alternativa sería, si se acuerdan, en el primer certamen una pregunta era, ¿es suficiente este controlador para, o cumple este controlador, o en este caso sería esta ganancia, este K1 y KI, cumple para seguimiento de referencia con ese ancho banda, etcétera? Y lo primero que habría que ver es, ¿qué es lo primero que habría que ver? Si es estable, eso. Ya. Entonces, para el mismo problema anterior, con el motor y con esa ganancia de reglamentación de estados y de integración, dice, suponga que los estados ya no se pueden medir y para eso se ha propuesto un observador de estados con esta ganancia. Entonces la pregunta es si es que es una elección apropiada para los requerimientos de diseño planteados en el problema anterior. ¿Ya? ¿Qué es lo que habría que hacer? Claro, entonces, ya, según el teorema de separación, ¿qué pasaría qué pasa con los polos del lazo cerrado? El ACL, ya, em, no necesariamente. En este caso, o sea, a ver, en general sí, pero como estamos trabajando con el A barra y B barra para incluir integrador, la parte que tiene que ver con la ganancia de realimentación, el K, agrega un polo más, ¿ya? Pero en general, digamos, si es que no tuviésemos el integrador, claro, cada uno aportaría con la mitad. Eh, Sería determinante de SI menos A barra más B barra K, ¿cierto? Por el determinante de
menos A más JC. ¿Por qué no es la barra? ¿Por qué no es el A barra? Exactamente. El observador va a medir directamente la salida y, entre comillas, no está ni ahí con la integración. O sea, se va a preocupar de la planta nomás. La actuación y la salida, claro. Recibe como entrada la actuación y la salida y con eso estima cuáles son los estados de la planta. ¿Ya? Entonces, bueno, los polos que aportan SI menos A barra más BK barra, ¿no es cierto? La parte del controlador ya los determinamos. ¿Qué tendría que pasar con el observador para que se sigan cumpliendo los mismos requerimientos? Exactamente. Que el observador no haga que el controlador completo se haga más lento. O sea, que en el fondo el polo dominante siga siendo el que ya determinamos con el controlador y no es el que agrega el observador. ¿Ya? Entonces, tendríamos SI menos A más JC. Y eso da, ¿alguien lo hizo? Da eso. No sé si alguien lo hizo para verificar. No cumpliría, ¿por qué no cumple? Porque tenemos un polo en 1, claro. No cumple. Porque agrega polo en S igual menos 1. Más lento. ¿Ya? O sea, el ancho de banda del lazo cerrado ahora se redujo a 1 y por lo tanto no vamos a poder seguir una referencia que está en el rango 0 a 5, que fue el requerimiento de diseño. ¿Ya?